La historia y habilidades, curiosidades, de Jason Todd en el universo de Arkhamversos. Interpretación. El encargado de darle vida a Arkham Knight en el videojuego es Troy Baker, un actor de voz reconocido en Estados Unidos. Cabe destacar que en la última entrega de Rocksteady, además de interpretar a Arkham Knight, también presta su voz a Harvey Dent, o mejor conocido como Dos Caras. Además es conocido en la trilogía de Rocksteady del Caballero Oscuro por interpretar a Robin y a Dos Caras nuevamente en Batman Arkham City y al Joker en Batman Arkham Origins. Origen. Un niño llamado Jason Todd nació en el tejado de un edificio en el callejón del crimen con la ayuda de sus dos padres drogadictos. Su padre, Willis Todd, quien tenía deudas pendientes con Carmine Falcone, que intentó saldar dándole a Maroni su propio hijo recién nacido para pagarle a Falcone. Esto se le fue negado, pero le dio un tiempo. Maroni, en los 13 años del niño, disparó en la cabeza a Willis asesinándolo al instante y dejando al niño Jason huérfano ya que su madre había muerto tiempo antes de una sobredosis por droga. A los 15 años de edad, el joven Jason tuvo que sobrevivir por su propia cuenta recurriendo al robo de tiendas pequeñas en Ackling Hills, un barrio de Gotham. Al salir de ahí, Jason tomaba un pequeño descanso en el oscuro callejón del crimen cuando sin saberlo, tomaría la decisión de su vida. Batman apareció en sus narices luego de ser arrojado por el Joker mediante una armadura robótica. El murciélago quedó inconsciente y cuando el malvado Joker estaba por acabarlo, Jason lo salva empujándolo de ahí. El chico esconde a Batman para después enfrentarse él mismo al Joker, corriendo en forma de zigzag esquivando sus disparos y luego con el batarán que había recogido del cinturón anteriormente, anclarse a la cabeza del traje robótico y deslizarse por debajo de Joker derrumbándolo al instante. Después de ello, el niño apunta en la cabeza del payaso con su revólver, hasta que el murciélago despierta y le quita el arma al muchacho con un batarán en su muñeca para después noquear al Joker. Después de lo acontecido era obvio que no había lugar en el mundo para el joven Todd más que en la mansión Wayne, por lo que Bruce decide adoptarlo como lo hizo anteriormente con Dick Grayson. Al pasar el tiempo, Jason demostró a Batman ser digno de ser su sidekick Robin, el joven maravilla. Obviamente, no todo fue tan bueno para el chico, ya que luego de unos años enfrentando al crimen junto al Caballero de la Noche, fue secuestrado por el Joker, quien hizo creer al murciélago que había asesinado a su aliado, cuando en realidad aún no lo había hecho. Batman perdió todas sus esperanzas de salvar a Jason ya que lo había visto morir, por lo que detuvo su búsqueda y patrullaje por un tiempo. El payaso criminal mantuvo a Robin encerrado en una sala de tortura abandonada del asilo Arkham, dañando al chico física y psicológicamente, mostrándole una foto del Caballero Nocturno con un nuevo joven maravilla, Tim Drake. Por más que Todd no quería creerlo, el Joker lo convenció de que había sido reemplazado. También marcó una J en el rostro de Jason y lo golpeó hasta inmovilizarlo. En una grabación, el payaso insinúa que el muchacho era de su pertenecía, demostrándole a Batman que ya no era suyo. También obliga a Jason a revelar la misteriosa identidad del murciélago, para después, cuando el chico lo estaba por decir, le dispara en el torso aparentemente asesinándolo diciendo que detesta a los soplones y luego comienza a reírse. Historia. Asuntos pendientes. Jason logró sobrevivir al disparo, y tomó lo que le sucedió como un renacimiento y una nueva oportunidad para vengarse. Culpó a Batman por dejarlo pudrirse hasta la muerte para encima después reemplazarlo. Hizo un resistente traje versión militar del traje del murciélago y tomó la identidad de Arkham Knight, burlándose del Caballero Nocturno y buscando someterlo psicológicamente. También planeó la muerte del murciélago aliándose con Scarecrow, quien sembró el mayor caos en Gotham, amenazando a los ciudadanos con soltar una cantidad enorme de su toxina por toda la ciudad dándoles la oportunidad de huir. Obviamente, todos los ciudadanos, en un acto de desesperación, dejaron la ciudad por medio de autobuses organizados por el GCPD. Esto hizo que los criminales de Gotham se adueñaran de la ciudad haciendo estragos y atentando contra la policía. Mientras tanto, Jason terminaba de reclutar a un ejército de milicianos que entrenaba él mismo revelándoles todos los trucos y formas de ataque de Batman para dificultar que éste lograra derrotarlos fácilmente. Ya con todo listo, la última noche del murciélago estaba en proceso. Cara a cara nuevamente. Después de que Batman descubriera que Scarecrow fabricaba su toxina en Ace Chemicals, junto a un escuadrón de policías decide ir a detenerlo de una vez por todas. Al llegar, descubre que los científicos estaban sometidos como rehenes dentro.
Ahí es cuando entra en acción. Jason aparece en un helicóptero de ataque que después destruye el puente de la entrada de la fábrica con misiles, pero a pesar de ello, el Caballero de la Noche le hace frente demostrando no tener ningún temor. Arcán Knight decide dispararle para acabarlo, pero es detenido por Scarecrow, quien le dice que si lo asesina, no podrá sentir el terror, por lo que Todd se retira esperando otro momento perfecto para su venganza. Al irse, varios drones con aspecto de tanque comandados por la milicia, disparan al murciélago con el propósito de alejarlo de Ace Chemicals, haciendo inevitable que este retroceda a cubrirse detrás de un coche patrulla de la policía. Jim Gordon le pregunta por el tipo del helicóptero refiriéndose a Arkham Knight, a lo que Batman no le responde demostrando de que él desconoce su identidad. El comienzo de la noche final. Cuando Batman se encontraba salvando a uno de los trabajadores, un escuadrón de la milicia llega y apuntan al murciélago detrás de un panel de vidrio, en lo que llega Arkham Knight, mediante una cuerda desde el tejado. Después les ordena a los milicianos que no dejen de apuntarle por si intenta huir de ahí, le disparen. Luego les revela los puntos débiles de la armadura del Caballero Nocturno, dándole a notar que tenía información sobre su traje. Jason afirma que anticipa los movimientos de Batman antes de que los haga, también que sabe su forma de pensar. En lo que este lo interrumpe disparándole a él y a los milicianos con el inmovilizador del Batimóvil, pero Arkham Knight consigue por poco huir a tiempo. Estos se volvieron a encontrar por última vez en Ace Chemicals cuando el Caballero de la Noche terminaba de salvar al último rehén de la fábrica, pero Knight impidió que este saliera con facilidad, comandando un helicóptero táctico no tripulado hacia el murciélago en conjunto de varios drones tanques. Pero después de un complejo enfrentamiento, Batman sale victorioso destruyendo al helicóptero de Jason y a los drones. A lo que Arkham Knight le revela que se encargará cueste lo que cueste de que él reciba sus merecidos por todo lo ocurrido. El Cloudburst activo. Cuando Batman pidió ayuda a Poison Ivy al notar su inmunidad a la toxina de Scarecrow, a lo que ésta aceptó ya que debía impedir que las plantas de la ciudad sean afectadas, Arkham Knight activó una maquinaria llamada The Cloudburst, soltando el gas de Scarecrow por toda la ciudad, lo que obligó a Batman junto a Poison Ivy neutralizar la toxina mediante dos árboles antiguos. Después de ello, el Caballero Oscuro se enfrenta a un vehículo gigante que distribuía el gas, el cual era el Cloudburst, pilotado por Arkham Knight protegido por varios drones Cobra, por lo que el murciélago se encarga primero de los tanques y al final analiza los puntos débiles del Cloudburst para concluir destruyéndolo. Batman instantáneamente saca a Jason de la maquinaria antes de que ésta explote. La explosión hizo que el Caballero de la Noche quedara igual de herido que Arkham Knight, por lo que este al parecer intenta golpearlo, pero después Batman lo invierte para después descubrir que solo era una alucinación del Joker, anteriormente muerto. Knight había escapado una vez más, pero la toxina se iba disolviendo poco a poco gracias a los árboles de Poison Ivy, quien resulta que dio su vida para salvar a la ciudad y sus plantas, para luego morir en manos de Batman. Revelación. El murciélago se dirige a salvar al comisionado Gordon, cuando es interrumpido por Arkham Knight, quien le apuntaba desde atrás con una de sus pistolas de alto calibre, pidiéndole que se dé la vuelta. Batman, después de hacerlo, le pregunta quién era, a lo que Jason finalmente se levanta manualmente el casco revelándole su identidad sorprendiéndolo totalmente. Luego Todd le pregunta a Bruce con una ira notable en su voz cuánto tiempo lo buscó antes de rendirse y dejarlo morir, a lo que este le responde diciéndole que el Joker le envió la cinta viéndolo morir. Arkham Knight se pone furioso y procede colocando su arma debajo de la cabeza de Batman, a lo que este aprovecha la distancia para darle un cabezazo en el casco, rompiendo gran parte de este y desconcentrándolo, por lo que aprovecha para huir en lo que Jason se incorporaba y le disparara. Después Arkham Knight se quita el casco por completo, dejando ver otro modelo mejorado en la parte interior de color rojo. Luego de una difícil pelea para Batman, logra hacer entrar en razón a Jason después de disculparse y afirmarle de que nunca había querido abandonarlo y que estaba dispuesto a ayudarlo, pero Todd se escapa del lugar a pesar de haber perdonado a Bruce. Última aparición. Jason es visto por última vez por Batman después de haberlo salvado de Scarecrow traicionando a este último, disparando en el arma cuando estaba a punto de disparar a Bruce en la cabeza después de inyectarlo y haber expuesto su identidad a todo el mundo mediante la televisión. Después de eso Jason Todd no es visto por el Caballero de la Noche por mucho tiempo y continuó su objetivo de acabar con el crimen a su manera siendo un violento vigilante.
Variaciones del traje. Cabe resaltar que se destacará solamente lo estético, no lo funcional. Original. La versión original y por ende la más conocida, es definida como una versión militarista del traje de Batman por su similaridad, más notable en su casco específicamente, el cual se utiliza de forma estratégica para cubrir su identidad. La visera de su casco, contiene un dispositivo multifrecuencias que es utilizado para emitir figuras de distorsión formando una figura fantasmal y robótica. En la placa pectoral en su pecho, se simboliza la insignia de Arkham. El Kevlar interior de color azul, puede cambiar su tonalidad como lo vimos hacer en la pelea final contra el murciélago, que cambió su color al rojo. Las placas extremistas son de titanio metálico pintadas en negro, y sus guantes son tácticos con un gran parecido al de los militares especiales. Su vestimenta tiene un patrón de camuflaje distinto, dándole la imagen de líder militar, contiene manchas de grises oscuros y rojo ambiental. Por último, su cinturón que contiene herramientas similar al del Caballero de la Noche, ubicado más abajo comparado con el de Batman, resaltando la temática militar. Es utilizable en los desafíos RA del juego. En rojo. Es muy similar al original, con la diferencia de su tonalidad de color rojo de gran parecido al del camuflaje, y el casco está situado debajo del original como un repuesto o recurso de emergencia, con el distorsionador incluso más notable, pero se distinguen ya que no tiene remarcado los ojos en la visera como el original, pero sí tiene visualización por el interior. Otra diferencia notable es la insignia del murciélago en el pecho, la cual es visible cuando evita que Scarecrow le dispare a Batman salvándolo, revelando de que Jason escuchó las palabras de Batman por lo que se colocó el símbolo. Para finalizar, la tonalidad de su Kevlar interior, cambió de azul, al rojo. Red Ore. Esta versión desbloqueable en formato de DLC, cuenta como variación ya que contiene la misma contextura de Arkham Knight, pero cambia de diseño totalmente, lo único que queda igual a su última aparición es su casco, manteniendo la tonalidad roja, pero con el distorsionador aparentemente desactivado, convirtiéndolo en un rojo opaco, más al estilo de los cómics. Luego cambia su vestimenta dejando atrás la temática militar y cubriendo su Kevlar debajo de lo que parece ser una camiseta blanca, manteniendo la esencia con el símbolo del murciélago dibujado sobre esta. Sobre su camiseta, lleva una chaqueta de color marrón respetando gran parte a los cómics, y la capucha de esta puesta. Para finalizar, la ausencia de su cinturón pero cambiando a los compartimentos de sus armas y artillería en los laterales de sus pantalones tácticos color negro. También es una versión jugable en los desafíos RA, realmente la principal, la del traje original es una variante. Habilidades y armas. Dominio extenso de artes marciales. Gracias a su complejo entrenamiento con Batman, Jason llegó a ser un combatiente experto hasta el punto de superar al mismo Caballero de la Noche. Su principal estilo de pelea es una mezcla de Kung Fu, Aikido, Silat, Capoeira, Boxeo, Sabate, Ninjutsu, Muay Thai, Judo, Taekwondo y Krav Maga. Aunque también con el tiempo ha llegado a dominar otros estilos de combate. Máxima resistencia y durabilidad. Arkham Knight es capaz de soportar todo tipo de tortura o daño físico o psicológico gracias a su entrenamiento como Robin y todos los sucesos y torturas brutales a las cuales el Joker lo ha sometido. También ha sobrevivido a un disparo estando severamente debilitado. Por ende, logró una tolerancia masiva a cualquier tipo de daño. Fortaleza casi inhumana. Ha llegado a inmovilizar a Batman solo colocando su pie en el torso y golpeándolo en zonas críticas, por lo que su fuerza en sus golpes es incluso más potente que la de Batman o Nightwing. Gran velocidad y agilidad. Su velocidad y agilidad son realmente notables en los combates, llegando a superar el ritmo de Batman y saliendo a tiempo de situaciones críticas a gran velocidad, por lo que es considerado más rápido y ágil que el murciélago. Estratega y táctico experto. Knight posee grandes habilidades tácticas y estrategias a niveles militar debido a su entrenamiento con Deathstroke, por quien aprendió protocolos militares debido a tener una mente estratégica. Gracias a estas habilidades logró burlar a Batman en múltiples ocasiones. Maestro del sigilo y espionaje. También ha demostrado sus niveles de espionaje siguiendo las acciones de Batman sin que este último se dé cuenta en su periodo de preparación. Su gran sigilo es notable ya que se movió por la ciudad sin que Bruce lograra encontrarlo.
Sanación y metabolismo avanzado. Su sanación superior se debe a su entrenamiento continuo y una dieta nutricionalmente estricta, ya que esta le permite sanar heridas de bala o cuchillo, quemaduras y huesos rotos mucho más rápido durante cualquier combate, es decir que se trata una gran ventaja sobre el oponente. Sentidos y reflejos aumentados. Jason demostró tener reacciones elevadas al esquivar disparos de Black Mask a corta distancia y a quemarropa mientras reaccionaba a los ataques de sus secuaces. También igualó los altos reflejos de Batman en sus cortas peleas. Liderazgo. Él logró liderar a un ejército miliciano con éxito, mantiendo un carisma extremo y explosivo, enseñándoles las técnicas y secretos de Batman para evitar que este último pudiera con ellos. Conocimiento de todo tipo de armas. Además del manejo de armas letales de todo tipo, Arkham Knight posee una puntería increíble gracias a su dominio de la precisión, como lo demostró al dispararle el arma de Scarecrow sin herir al Caballero de la Noche. Su puntería es obviamente mayor a la de Batman y fácilmente podría estar al nivel de la de Deadshot. Armamento. Su armamento consta de una gran variedad de fusiles de asalto tácticos y armas sigilosas como pistola con silenciador, pero sus más usuales son las pistolas duales modificadas que se convierten en un rifle francotirador. Gadgets. En su arsenal se encuentra el arma de gancho, un taser capaz de dar leves descargas eléctricas, entre otras que se encuentran en su cinturón de herramientas similar al de Batman. Curiosidades. Junto con el juego, salió el cómic Arkham Knight Genesis que nos cuenta los sucesos antes del juego, y cómo Jason Todd fue planeando su venganza y mediante cuáles métodos. En el videojuego si se hace un primer plano en el casco de Arkham Knight en la visera, se puede notar una serie de números binarios y holográficos, en conjunto de un mapa de Gotham. The Arkham Knight fue el primer villano de la trilogía de Rocksteady en ser demostrado como personaje principal. Antes del lanzamiento del juego, los creadores mantuvieron totalmente en secreto la identidad de Arkham Knight en los trailers y demás, pero algunos fans ya tenían la teoría de que era Jason Todd. Curiosamente, Arkham Knight nunca se refirió a Batman como Bruce, mientras los milicianos estaban presentes, cabe la posibilidad de que aún protegía su identidad secreta para evitar de que sus aliados salgan lastimados. Después de que revelara su identidad y se marchara, su casco se agregó junto con los otros objetos de la sala de evidencia del GCPD. Luego del lanzamiento del juego, se reveló que Jason era el sujeto que fumaba en la cabina de la esquina del bar en la alucinación del comienzo. Las pistolas duales de Jason podían transformarse en un rifle francotirador, esto lo pudimos ver en su pelea final contra Batman.